Muchachos, espero que se encuentren muy bien. Les hago este video por aparte para explicarles esta expresión que se ve mucho en el punto 5 y en el punto 6. De hecho, el punto 5 se trata sobre el uso de esta expresión, el going to, que es este que ustedes ven acá, ¿sí? En rojo. Bueno, creo que ahí ven bien por donde estoy andando con el mouse. Este going to, por donde está la llamita, es una expresión que yo utilizo para referirme al futuro, ¿sí? A un futuro muy cercano, ¿sí? Que voy a hacer en un periodo de tiempo muy cercano, o incluso que voy a hacer justo en este mismo momento, ¿sí? Ese going to, ¿sí? Significa voy a. El verbo go, que significa ir, con el ing, si lo traducimos literalmente al español sería yendo a, ¿sí? Yendo a. Nosotros en español no hablamos así, yo estoy yendo a, pero sí se entiende más o menos qué es lo que se quiere decir, ¿cierto? En el ejemplo que les coloqué acá, dice, yo estoy yendo al río. Yo estoy yendo al río, o sea, voy al río, ¿sí? Voy al río. ¿Cuál es la estructura? Esta es la estructura. Se los coloqué con código de colores, ¿sí? Azul, el pronombre personal, que se refiere a la persona, yo. El am, que es la conjugación del verbo to be en presente, ¿sí? Sabemos que el verbo to be es el verbo ser o estar. Entonces am es conjugado, o sea, yo soy. En este caso no sería yo soy, sino yo estoy, ¿sí? Yo estoy. Y el going to significa yendo a. Yo estoy yendo al río. Yo estoy yendo a el río, ¿sí? Aquí abajo se ve la estructura, cómo formamos oraciones: pronombre, verbo to be, más el going to. Por acá me quedó como aparte la flechita, ¿sí? Más el going to, más el complemento, en este caso to the river. Este sería el complemento, ¿sí? Voy a ir al río. No, voy al río. Yo voy al río. ¿Cómo hablamos en español? Míralo acá. Yo voy al río. O incluso le omitimos el pronombre. En español simplemente decimos voy al río, ¿sí? Pero en inglés no se omiten los pronombres personales. En inglés yo siempre tengo que decir el yo, ¿sí? En inglés siempre se debe nombrar la persona que está ejecutando la acción, ¿sí? Tanto así que para decir que va a llover, ¿cómo decimos en español? Simplemente va a llover. En inglés no, en inglés tenemos que colocarle un pronombre personal. Y como es algo neutro, no es una persona ni es un animal, sino que es un estado del tiempo, es un estado del clima. Entonces, ¿cómo formamos la oración va a llover? Le metemos como comodín, o se lo colocamos ahí como de adorno, le colocamos el it. Entonces, para decir va a llover en inglés decimos it is going to rain, pero de todas maneras le colocamos el going to. Mírelo acá, que significa que va a llover muy próximo. Es algo que sucede en un periodo de tiempo muy poco, o sea, es muy probable de que suceda pronto. Va a llover, ¿sí? Aquí tenemos más ejemplos. I, que significa yo. Yo estoy yendo a comer hamburguesas, si lo traducimos literalmente. Si le hacemos una traducción más acercada a como hablamos en español, entonces yo voy a comer hamburguesas.
Esa es más o menos la traducción. Pero siempre se debe utilizar el going to. Y lo voy a colocar con otro color, con verde. ¿Sí? Pronombre más la conjugación del verbo to be más el going to más el verbo. ¿Sí? Yo voy a comer hamburguesas. ¿Sí? Pero resulta que vamos a jugar con esto. Tanto en español como en inglés se pueden decir las cosas de distintas formas. Yo puedo decir que yo voy al río, pero yo también puedo decir yo voy. ¿Qué está escribiendo esto acá? Yo voy a ir al río. Queda un poquito más largo. Yo voy al río o yo voy a ir al río. Hace como la repetición del verbo ir. ¿Sí? Yo voy a ir a. Así lo decimos en español y así se dice también en inglés. En estos casos tocaría colocar el go también 2 veces. Entonces, ¿cómo quedaría ese yo voy a ir al río? Entonces, I am going to go to the river. Si notan cómo quedó, colocamos el going to. Yo voy a qué? Ir a. Les toca cuando le colocamos el verbo go después. Cuando colocamos el verbo go después de going to, ¿sí? Se le tiene que doblar el to. Mire que tiene el to 2 veces. Un to acá y el otro acá. Se le coloca el to 2 veces. ¿Por qué? Porque siempre que ustedes van a un sitio. Siempre uno va a un sitio. El to significa a. Yo voy a. Me indica dirección. Ese to me indica dirección. ¿Sí? Por eso es necesario colocarlo 2 veces, el to. Mientras que con las otras palabras, con los otros verbos, no necesita colocar el to, porque no me está hablando nada que tenga que ver con dirección, con ir a un sitio. Por ejemplo, I am going to eat. Ya lo dejo así quietico. Yo voy a comer hamburguesas. Pero si yo digo que yo voy a ir a comer hamburguesas, entonces I am going to go to eat hamburgers. Y repite con el verbo go, ¿sí? Como haciendo el énfasis, ¿sí? Valga la redundancia, por decir así. Pero en inglés también se ven estas clases de redundancias, ¿sí? Y se utiliza muchísimo. Es como algo redundante, por decir así, pero se utiliza muchísimo. Entonces, como pueden ver, el going to lo puedo acompañar de un sujeto, de un nombre de algo. Simplemente yo voy al río. El sujeto acá sería el río, el nombre de algo. O lo puedo acompañar con otro verbo, como por ejemplo eat, con un verbo como eat. Yo voy a comer. Yo voy a comer hamburguesas. ¿Cuándo? En la tarde. In the afternoon. Por ejemplo, completémoslo acá. In the afternoon. ¿Listo? En la tarde. Yo voy a comer hamburguesas en la tarde. ¿Sí? Pero así como lo puedo colocar con cualquier verbo, también puedo colocarle después del going to, puedo colocarle el mismo verbo go. Y ya me quedaría como yo voy a ir a. Voy a ir a. Como repetido. Yo voy a ir a el río. Yo voy a ir al río. ¿Sí? Yo voy a ir al río. Se repite 2 veces. ¿Sí?
Así lo hablamos en español y así se habla también en inglés. Y vamos a mirar, a corroborarlo con el libro en el punto número 6. ¿Sí? En el punto número 6 dice we are going, está el going to acompañado de otro verbo que es el have. Yo voy a tener art lessons, o sea, clases de artística. Yo voy a tener clases de artística en la mañana, in the morning, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, está el caso de que después del going to le colocan el go. Mírenlo acá, donde está la llamita. Está el go. We are going to go to. Se repite el to. Nosotros vamos a ir a el río. Nosotros vamos a ir a el río. Simplemente se pudiera decir, nosotros vamos al río. We are going to the river. We are going to, y de una vez the river. Pero aquí se les antojó por colocarle el go to después del go. Después del going to le colocaron el go to. Y se ve mucho en inglés. Entonces, para que no se vayan a confundir con esto, ¿sí? We are going to go to, solamente se le coloca de nuevo el to cuando es de nuevo con go. ¿Listo? Cuando se le coloca el mismo go después de going to, ¿sí? De resto, se le puede colocar cualquier otro verbo. Por ejemplo, este. We are going to, ya no es con go, sino con el verbo do, hacer. Mírenlo acá, encima de la llamita. We are going to, nosotros vamos a hacer. El do significa hacer. Este do significa hacer. We, nosotros vamos a, que es el going to. Nosotros vamos a hacer, ¿qué cosa? Actividades en el lago, ¿sí? Nosotros vamos a hacer actividades en el lago. Y en la noche vamos a jugar hide and seek. Hide and seek es un jueguito, ¿sí? Que es el escondite, ¿sí? Hide quiere decir esconder, ¿sí? Entonces es el mismo escondite, lo que conocemos como escondite, ¿sí? Nosotros vamos a hacer, ya no vamos a ir a, sino que vamos a hacer actividades en el lago. Y en la noche vamos a jugar escondite. Entonces espero que les haya quedado muy claro en qué casos utilizamos el going to, ¿sí? Y aquí también tenemos, este useful language, vocabulario útil o lenguaje útil, y son preposiciones de tiempo. Está el in, está el on y está el at. Mírenlo acá. Utilizamos el int para meses, for months, meses. ¿Para qué más? Years, años. Y partes del día, parts of the day. Ejemplo, in February, que es un mes, ¿sí? Años, 1981. In 1981. Una parte del día, ¿cuál es? La mañana. Entonces nosotros decimos in the morning, en la mañana. Van a completar acá en los espacios, en el punto 6. De hecho se trata del punto 6, de completar en los espacios con at, con in o con on, según corresponda, de acuerdo al uso que les estoy mostrando acá, ¿sí? El in para meses. Entonces, antes de decir un mes, decimos in. O antes de decir un año, decimos in. O antes de decir una parte del día, como por ejemplo morning, mañana, la mañana, decimos in. ¿En qué casos utilizamos on? Para fechas, ¿sí? Dates, que significan fechas.
¿sí? Y para días, ¿sí? Ejemplo, on March 28, ¿sí? ¿Cuáles son los días? Pues los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ¿ok? Entonces, para meses, para fechas, para meses utilizamos in. Pero si por ejemplo voy a dar una fecha donde esté incluido tanto el mes como el día, como por ejemplo acá en el ejemplo, on March 28, ¿sí? Utilizamos el on, ¿sí? O para los días, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, o Friday, ¿ok? ¿En qué casos utilizamos el at? El at lo utilizamos para times, o sea, para las horas. Para decir a las 9, por ejemplo acá, en el B del 6, at 9 o'clock p.m. At 9 o'clock p.m. ¿Sí? ¿Listo? ¿Cuándo? On Saturday. ¿Por qué on? Porque está después, porque está antes de un día, y antes de los días se utiliza on Saturday, ¿sí? Bueno, utilizamos el at para las horas, ¿sí? Festivals, ¿sí? Festivos, ¿sí? Como por ejemplo at the weekend, o sea, al fin de semana, ¿sí? At holidays, ¿ya? Para los festivos. Y para la noche, nosotros no decimos, a pesar de que la noche es una parte del día y el in se utiliza para partes del día, por ejemplo in the morning, la noche es una excepción, y nosotros para la noche no decimos in the night. Suena muy feo, ¿sí? No decimos in night o in the night, decimos at night. En la noche, para referirme a que algo es en la noche, digo at night, ¿sí? O at the weekend, que es como el fin de semana, ¿sí? Es festivo porque es fin de semana. Y también para las horas, at 6 o'clock, at Christmas. Por ejemplo, Christmas es una fiesta, es una celebración. Entonces para las fiestas también el at Christmas. Espero que les haya quedado muy claro. Bye bye.